Considerando que la sí, considerando que la hipofaringe pues ya va a estar más relacionada con las clases previas que han tenido de laringe con la doctora Melchor. Muy bien, entonces esta orofaringe ya como habíamos estado revisando, al igual que la nasofaringe va a tener límites, ¿no? Su límite superior, ¿se acuerdan que tenía 13 centímetros más o menos nuestra faringe? La parte superior o epifaringe era la naso, la parte media que tiene su proyección de la boca es la orofaringe. La parte inferior, su límite inferior, va a ser la parte, el tercio posterior de esta lengua. El límite anterior va a ser el arco palatogloso de la cavidad bucal y el límite posterior, la mucosa que cubre los músculos constrictores superior y medio de la faringe, ¿sí? Recordemos que estos músculos constrictores eran como unos músculos acintados, ¿no? Que abrazaban desde la parte posterior hasta la región lateral de la faringe. Como vemos aquí, en las paredes laterales, pues también encontramos la mucosa que cubre los músculos constrictores superior y medio de la faringe. ¿Qué características importantes vamos a encontrar acá? Las amígdalas palatinas, ¿sí? Si bien en la nasofaringe podríamos hacer analogía, tenemos a las vegetaciones adenoideas y a la amígdala tubárica, a nivel del paladar, a nivel de la orofaringe, vamos a tener a las amígdalas palatinas. Y la otra estructura es la vallécula epiglótica, ¿sí? Es justamente la depresión posterior a la raíz de la lengua. Esta zona de la orofaringe va a tener una función respiratoria y una función digestiva. Entonces, solamente para ubicarnos anatómicamente, la nasofaringe es la parte más superior, la orofaringe es la proyección, acá tenemos los arcos del palato gloso, que es nuestro límite anterior, la zona de la vallécula, este límite también detrás de la lengua y que corresponde con la epiglotis. Las paredes laterales, tenemos al músculo constrictor, la mucosa del músculo constrictor medio, la pared posterior igual, la mucosa del músculo constrictor superior y medio, y el límite superior, nuestra nasofaringe, ¿no? Miren cómo se ve desde una vista posterior, la úvula. Estructura importante, tenemos a las amígdalas palatinas, que son dos, ¿sí? La raíz de la lengua, el arco palatofaríngeo. Muy bien, ¿qué semiología, qué signos, qué síntomas nos van a manifestar los pacientes cuando tienen un problema a este nivel? El más frecuente de todos, chicos, es el dolor. El dolor que puede ser de un origen faríngeo realmente, cuando propiamente está la patología ahí, o cuando es un dolor extrafaríngeo, ¿sí? Cuando el dolor puede provenir de cualquier otra zona, a veces hasta neuralgias que estén vecinas, colindantes a nuestra faringe, y que también van a hacer que el paciente busque ayuda manifestando que tiene dolor en la garganta, ¿no? Él lo engloba como un dolor en la garganta. Somos nosotros quienes determinamos si realmente ese dolor tiene su origen en la garganta o no. Entonces, cuando nos venga un paciente con dolor faríngeo, generalmente lo primero que pensamos es que pueda tratarse de una inflamación, de una infección, mucho más alejado de repente un cuerpo extraño e incluso mucho más alejado una tumoración, ¿no? Pero como siempre les repito, nosotros tenemos que tener varios diagnósticos diferenciales en nuestra cabeza
para que cuando se nos presente la ocasión de evaluar un paciente no se nos pasen esos diagnósticos. Origen extrafaringeo, la disfunción, por ejemplo, de la articulación temporomandibular, cuando hay una inflamación al nivel de los cóndilos que van a estar moviéndose a cada momento, cuando masticamos, por ejemplo, pueden alterar esta zona y provocar un dolor irradiado. Ese dolor referido va a hacer que el paciente aqueje que le está molestando a veces no solamente la articulación temporomandibular, sino el oído, sino la mitad de la cabeza. Puede dar hasta como una cefalea tensional, pero que no es de toda la cabeza, sino solamente de esa región de la articulación temporomandibular. Neuralgia del glosofaringio, del nervio glosofaringio, también se manifiesta como un dolor. Y otra causa también un poquito más alejada, pero que también tenemos que tenerla en cuenta, es el síndrome de la apófisis estiloides larga o síndrome de Eagle, ¿sí? Pero para esto a veces se piden radiografías, pero lo que más nos va a dar, digamos, en la clave del diagnóstico es la palpación. Entonces tenemos que ponernos guantes, ¿sí? Meter la mano a la boca del paciente y palpar la pared posterior faríngea para ver si hay alguna apófisis que esté larga y a veces hasta inflamada y manejarla pues a veces hasta con infiltraciones o si es muy grande con la exéresis de este crecimiento óseo que se puede dar ahí a ese nivel posterior, nos inflama la mucosa y nos provoca dolor. ¿Qué otra sintomatología puede manifestar nuestro paciente? Una dificultad para pasar los alimentos, ¿no? Como justamente está en la parte posterior de la boca, el paciente puede manifestar que ante alimentos sólidos o ante alimentos líquidos puede tener dificultad para esta alimentación, ¿no? Entonces nosotros todo tenemos que consignarlo en la historia. En la historia vamos a consignar paciente refiere dificultad para pasar alimentos, disfagia a líquidos, disfagia a sólidos, podemos manifestar atoros, a veces el paciente lo menciona así, todo eso lo colocamos en la historia. Aquí, cuando el paciente manifiesta trastornos en la deglución, tenemos que asociarlo también a que no haya de repente una enfermedad sistémica, algún problema neurológico, ¿no? Que me pueda estar conduciendo a que este paciente tenga esa dificultad para pasar alimentos. ¿Conocen ustedes alguna enfermedad sistémica que pueda dar disfagia? A ver, los leo o los escucho. Doctora, no es una enfermedad sistémica, pero en los casos de shock anafiláctico, esto también puede ser, ¿no? Estar implicado esto también, ¿no? Bueno, en el shock anafiláctico, por ejemplo, ante una alergia, vamos a poner el ejemplo a mariscos, ¿no? Entonces hay un edema a nivel laringio, epiglótico, a nivel de laringe que se obstruye y cierra y no solamente hay dificultad para pasar cualquier tipo de alimento, sino hay disnea, ¿no? Es una disnea súbita, el paciente está un poco desesperado, ¿no? Porque está como con sensación de ahogo, que no puede respirar, ¿no? Por ejemplo, trastorno en la deglución nos puede dar también una enfermedad de Parkinson. Ay, a ver, aquí alguien está levantando su manito. Por ahí. Yo creo, Doc, quizá en estas enfermedades en las que hay un deterioro del sistema nervioso central, quizá un tétano, que las personas ya tienen trismus y no pueden abrir muy bien su mandíbula, o algo, alguna reacción también alérgica
o algún alergeno que produzca la inflamación de la laringe en sí y obstruya la luz. Muy bien, claro que sí. Por ejemplo, justo están tocando ahí ha mencionado su compañera la palabra trismus, ¿no? El trismus entendido como una contractura a nivel muscular y que justamente tiene relación con la articulación temporomandibular y que nos impide la apertura oral, ¿no? Y el paciente comienza a saliva bastante, no puede deglutir, ¿no? Eso se va a dar cuando tenemos, por ejemplo, un absceso periamigdalino o un absceso parafaringio. Muy importante, está bien. Justamente vamos a ver esa patología más adelante. Pacientes con enfermedad de Parkinson, pacientes que tengan, por ejemplo, el ELA, esclerosis lateral amiotrófica, no sé si ustedes han escuchado esa patología o ya la han visto en neurología, ¿no? También a la larga tienen problemas para deglutir, no solamente para movilizar su cuerpo, sino también en la deglución, ¿no? Entonces se provocan ese tipo de disfagias. Hemorragias es otro punto también importante. Las hemorragias a nivel de la oro, la hipofaringe, son un poquito menos frecuentes, estarían relacionadas más con tumoraciones, más con algún de repente cuerpo extraño que haya podido lacerar a ese nivel y haya ocasionado que haya alguna lesión, una laceración. Alteraciones de la voz, ¿no? Como las disfonías, que ustedes ya las han manejado muy bien en lo que es con la doctora Melchor, y roncopatías, ¿no? Que es lo que vamos a ver en nuestra siguiente clase, ¿no? Donde prácticamente vamos a integrar todo lo que estamos viendo hasta el momento. Disnea, ya cuando hay obstrucción, no solamente para la alimentación, sino también para la respiración. Y algunas parestesias faringias que pueden manifestar algunos pacientes, ¿no? Esa es la semiología más frecuente que vamos a encontrar. Entonces, cuando nosotros tengamos algún paciente con un dolor a nivel faringio, este paciente podemos catalogarlo, ¿no? O comenzar a clasificarlo de acuerdo a algunas preguntas que hay que hacerle al paciente. Señor, ¿y tuvo fiebre? ¿Hizo fiebre o no hizo fiebre? ¿No? Ya cuando el paciente nos dice, aparte del dolor, sí, doctora, he estado con 38 de temperatura, hace 2 días, hace 3 días, ajá, entonces ya nosotros estamos pensando que el origen de esta patología sea potencialmente infecciosa, ¿no? Ahora, saber si esto es grave o si no es grave, ¿no? ¿Cuándo vendría a ser grave? Lo que manifestó su compañera. Cuando, por ejemplo, el paciente comienza a presentar trismus, ¿no? Es esa contractura muy importante, muy fuerte a nivel de la articulación temporomandibular por inflamación de estos músculos y que no permite que el paciente incluso ni siquiera se pueda alimentar. En ese caso, a veces la alimentación que hay que darle al paciente es vía endovenosa, vía parenteral o por una sonda, ¿no? Una sonda nasogástrica, porque el paciente tiene todo contracturada esa musculatura. Edema de la úvula, cuando hay una inflamación importante, grande, a nivel de la campanilla, ¿no? Que ustedes conocen. Cuando hay alteración del estado de general, ¿no? El paciente está muy séptico, por decir. Cuando hay tortícolis, cuando hay una angina necrótica, ¿no? Entonces, aquí ya estamos hablando de pacientes que tienen una patología muy severa relacionadas a una potencial infección. ¿Qué es lo que tenemos que pedir en ese momento? Porque a veces está tan cerrada la vía, la boca, la cavidad oral, que no, el paciente no va a permitir abrir la boca por el mismo trismus,
¿sí? A veces una radiografía simple nos va a poder ayudar para descartar que, por ejemplo, hay un cuerpo extraño que haya caído a nivel orofaringeo, que haya absceso retrofaringeo, un aumento de volumen a ese nivel que está comprendiendo y está formado por secreción purulenta, ¿sí? Enfisema subcutáneo, ¿no? Cuando hay algunas gérmenes aerobios, anaerobios, sobre todo aerobios, que aparte de provocar necrosis y secreción purulenta, provocan burbujas, tejido en el tejido, y cuando ustedes toman una placa, se ve esas burbujas a nivel del cervical. Si no es grave, esta es un paciente que tiene fiebre, pero no es grave, podemos estar ofreciendo un tratamiento médico, ¿no? Pensar que puede tratarse de una mononucleosis infecciosa, ¿no? Una faringitis de origen viral, por ejemplo, ¿no? Pero sí estamos ya pensando en una patología más grave y a pedir, aparte de esta prueba de imágenes, podemos pedir un hemograma, ¿no? Para ver qué tan comprometido está nuestro paciente, un examen microbiológico, la secreción purulenta la vamos a estudiar, vamos a hacer cultivos, vamos a hacer antibiogramas y ver qué antibiótico es el más específico para esa infección que tiene nuestro paciente. Ahora, si el paciente tiene un dolor faríngeo, pero no hay fiebre, ¿no? Entonces podríamos estar pensando en un cuerpo extraño. Estos cuerpos extraños, a la edad sobre todo pediátrica, son bien frecuentes, ¿no? Sobre todo en los pacientes pediátricos. Ahora, pueden ser que sean pacientes de mayor edad, pero cuando a veces tienen algún trastorno mental también. Pacientes con trastorno mental o algún trastorno psiquiátrico. En ellos debemos de sospechar esto. Que a veces en personas también adultas mayores también ha ocurrido cuando encontramos a veces hasta prótesis dentales. Las prótesis que usan los pacientes edéntulos caen a la región posterior cuando a veces ya está muy suelta, cuando ya tiene muchos años de usar la prótesis y ya no está tan fija o no se la han retirado durante la noche, duermen y cae hacia la región de la orofaringe. Entonces ahí es importante los cuerpos extraños. En los adultos, ¿qué tipo de cuerpo extraño podemos también sospechar? Espinas de pescado, lo más frecuente, ¿no? Los pacientes vienen refiriéndonos, doctora, ayer comí un pedazo de pescado y ahora siento que me hinca ahí en la región de la orofaringe. ¿Dónde frecuentemente podemos encontrar estas espinas? Alrededor de la amígdala palatina. Generalmente la encontramos por debajo de la amígdala palatina. Y tenemos que extraer el cuerpo extraño y con esto el paciente mejora su dolor, ¿no? Ahora, en muchos casos, a veces llegan los pacientes con esta sintomatología de cuerpo extraño, pero uno lo revisa y no encuentra ningún cuerpo extraño. Entonces, a veces al momento de pasar por ahí la espinita o el huesito o la carne ha hecho algún tipo de lesión a nivel de la mucosa y esa lesión, esa laceración va a durar algunos días en mejorar esa molestia del dolor, ¿no? Entonces el paciente a veces tiende a pensar que todavía la tiene ahí, pero hay que explicarle pues que eso va a pasar con el transcurso de algunos días. Tumores a nivel aerodigestivos, ¿no? ¿Qué tumores podríamos encontrar en la faringe? Por ejemplo, los linfomas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos tejido linfoide en esa zona, ¿no? Acuérdense, la base de la amígdala lingual,
la amígdala palatina, amígdala lingual, amígdala palatina, pueden verse afectadas de este linfoma y aumentar su tamaño. Una vez que aumenta su tamaño, el dolor crece, el paciente va a tener fiebre, puede comenzar a hacer fiebre, puede comenzar a tener pérdida de peso, tos, sudoración nocturna, pérdida de peso, tos, sudoración nocturna, y esto pues hacer que nuestro paciente vaya comprometiendo su estado general cada vez más. Alguna irradiación extrafaringea, algún dolor mediastinal, algún dolor cervical, alguna molestia tiroidea, ¿no? Que está próximo ahí, también a veces puede confundirnos. Tiroides, mediastino, cervical, ¿no? Algún problema a nivel cervical también puede ocasionar que tengamos estas molestias. Muy bien, ahora, eso es semiológicamente, si queremos cogernos de algunos datos que los pacientes nos van a contar cuando vayan a la consulta. Pero si ya nosotros partimos de etiologías, de entidades nosológicas ya bien definidas, como por ejemplo la faringitis aguda, ¿no? Ustedes tienen que recordar aquí que existen pues algunas que son propiamente y algunas que son solo síntomas de alguna enfermedad sistémica, ¿no? Infecciosa en este caso. Por ejemplo, un resfrío, ¿no? Una rinofaringitis aguda me puede dar el dolor, a veces de origen viral, algunas de origen bacteriano, algunas alérgicas pseudomembranosas. Una de ellas es la difteria, que ya en estas épocas no se ve tanto porque la vacunación ha hecho que ya no haya tanto de estos casos, felizmente. Loeffler, estreptocócicas, también son algunas de las causas de estas infecciones. Sintomáticas cuando acompañan alguna enfermedad infecciosa eruptiva, ¿no? Por ejemplo, Coxsackie, infecciones por Coxsackie virus, hemopatías, mononucleosis infecciosas, leucemias, ¿no? Que acompañan a otras enfermedades, a otros síndromes. Entonces también puede haber estas faringitis agudas. Entonces, de aquí, chicos, ustedes lo más importante que se tienen que llevar es que este dolor faríngeo puede ser de origen viral, ¿no? ¿Qué virus me pueden provocar que haya una faringitis aguda? Por ejemplo, una infección por influenza virus, ¿no? Vamos a ver que este es estacional, ¿no? Es epidémico porque comienzan a haber como brotes, ¿no? Cae alguien en la casa y ya a los 2 días cae otro, a los 3 días cae, y así simultáneamente van cayendo muchas más personas de nuestra casa porque es por contagio. Igual el virus para influenza, el rinovirus, algunos adenovirus, ¿no? Acuérdense que cuando es de la etiología es viral, ¿no? A veces el dolor faríngeo no es el único síntoma. El paciente también manifiesta tos, también manifiesta coriza, congestión nasal, también manifiesta molestias a nivel de la conjuntiva ocular, tipo conjuntivitis. Entonces el paciente manifiesta varios de estos síntomas a la vez, ¿ya? Y cuando ustedes ven, a ver, acá para terminar de mencionar algunos otros virus, virus sincicial respiratorio, mononucleosis infecciosa, sarampión, varicela, croup. Y cuando ustedes examinan la garganta de un paciente que está con una faringitis aguda de etiología viral, ¿qué es lo que van a encontrar? Miren, los pilares posteriores, palato faringio, y los pilares anteriores, el palato gloso. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una congestión.
congestión en la pared posterior de la faringe, una inflamación. Acá, todo esto inflamado. Pero nada más, lo vamos a ver más rojito, lo vamos a ver, los vasos sanguíneos se van a notar más, pero no va a haber ningún exudado bacteriano, ninguna placa. Miren a comparación de esta imagen que tenemos aquí, donde encontramos en la boca estas amígdalas, ¿no? Aumentadas de tamaño totalmente y exudados blanquecinos que vemos acá. Están alrededor de las criptas y el paciente pues normalmente no tenía sus amígdalas así, puede haberlas tenido un poco aumentadas de tamaño porque anatómicamente algunos pacientes tienen hipertrofia de amígdalas, pero no con estos exudados. Entonces, ¿qué bacterias me pueden generar que me ocurra esto? Streptococo piógenes, ¿sí? Que es el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, ¿sí? Otro de ellos es el Streptococcus pneumoniae también. Y otro, vamos a ver más adelante, es la difteria, ¿no? Pero grábense, por favor, chicos, estas dos imágenes, ¿no? Porque a veces algunos ni bien ven una congestión y lo ven rojito, antibióticos. De inicio ya quieren indicarle medicación antibiótica a los pacientes, cuando en realidad es de origen viral, ¿sí? Y recuerden que aquí, por ejemplo, el tiempo de enfermedad a veces que manifiestan los pacientes es tiempo de enfermedad 1 día, tiempo de enfermedad 2 días, ¿no? Es algo corto. A veces este dolor faríngeo sí va acompañado por fiebres que son altas, donde hay exudados. Lo principal y lo que marca la diferencia es el exudado que hay a nivel amigdalino. Y a nivel de difteria, también es otra bacteria que vamos a encontrarla acá. La causa es la Corynebacterium diphtheriae, que es productora de toxina diftérica, ¿sí? ¿Cuál es la clínica? Lo que vamos a observar son placas blanquecinas, grisáceas, y que estas placas se van a encontrar en la úvula, en el paladar blando, en las amígdalas, incluso pueden haber a nivel de la faringe, de la nariz, pueden tener o no linfadenopatía cervical, con o sin fiebre, y puede tener afectación del estado general también, ¿sí? El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Se pueden tomar muestras de estas placas blanquecinas y llevarlo a estudio microbiológico de esta toxina diftérica. El tratamiento es administrar, uno de ellos es administrar la antitoxina diftérica, ¿no? Tan pronto como sea posible, a realizar pruebas de hipersensibilidad previamente y administrar también antibióticos, ¿no? Estas amigdalitis bacterianas responden bien a los penicilínicos, antibióticos penicilínicos. Entonces, a veces en estos casos nosotros podemos dejar también como tratamiento la penicilina benzatínica, ¿sí? La benzilpenicilina. Podemos dejar, a veces hemos dejado una ampolla, por decir, de 1.200.000 intramuscular cada 24 horas, lo dejamos por 3 días. Y a veces, a pesar de este tratamiento, continúa con estas placas o a veces es insuficiente y podemos incluso complementar con ceftriaxona. Ceftriaxona de 2 gramos para adultos, ¿no? Cada 24 horas por 3 días. ¿Por qué les recomiendo esto? Si bien la literatura menciona que uno puede comenzar con amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no?
Eso está teóricamente. En la práctica, a veces la amoxicilina, amoxiclap se queda muy corto con estos tratamientos, ¿no? Lo mejor es utilizar penicilínicos ya de manera parenteral. De esta manera también estamos previniendo que se dé lo que es la fiebre reumática, ¿sí? Acuérdense que es una de las complicaciones. Nos puede dar glomerulonefritis también, nos puede dar el estreptococo beta hemolítico grupo A, si no lo sabemos manejar adecuadamente. Y bueno, la difteria, que ya no se presentan muchos casos, pero de todas maneras ténganla en cuenta por su forma de presentación y que la vacunación ya está acabando con esta enfermedad poco a poco. Muy bien, entonces, ¿cómo yo voy a tomar la decisión si voy a dar tratamiento antibiótico o no lo voy a dar? Esto podemos utilizar diferentes criterios, ¿no? Uno de ellos son estos criterios de Centor, ¿no? Los criterios de Centor me van a hablar sobre, por ejemplo, pensar en mi paciente si es que está tratándose de una faringoamigdalitis bacteriana, si está haciendo fiebre más de 38, si no tiene tos. Acuérdense que la tos, la congestión nasal, la conjuntiva inflamada, eso me habla de origen viral, ¿ya? Si no tiene tos. Si tiene adenopatías cervicales anteriores y si tiene exudado. Es muy importante. La edad, si es un paciente menor de 15 años, son más frecuentes estas faringoamigdalitis bacteriana, ¿ya? En pensar esto. Si tiene de 15 a 45 ya no es tan frecuente. Y más de 45 más bien va en contra. Entonces, miren, vamos sumando los puntajes, 1, 2, 3, 4, y digamos que tiene menos de 15 años, 5 puntos. Si tiene 5 puntos, entre 4 y 5 puntos, ¿qué es lo indicado? Hacer un estudio microbiológico e iniciar el tratamiento antibiótico. Aquí ya estamos pensando fiebre, exudado, adenopatías, y no hay tos y es un paciente menor de 15, tratamiento antibiótico. Ahora, si el paciente tiene de 2 a 3 puntos, cuando sumamos aquí en este puntaje, sí está indicado el estudio microbiológico y tratar solo si fuera positivo este estudio microbiológico, ¿no? Pero si no fuera positivo, no tratar. No hay mucho riesgo de que sea una faringoamigdalitis bacteriana. Y si es de 0 a 1 punto, mucho menos, ¿no? No amerita estudio microbiológico y que sea un riesgo de estreptococo beta hemolítico grupo A es muy bajo, ¿no? Entonces se maneja más como de origen viral, ¿ya? Con sintomáticos nada más. Entonces, eso es nuestro criterio para nosotros indicar un tratamiento antibiótico. Ahora, cuando a veces llegan pacientes, familiares, las mamás traen a sus niños, refiriendo que, doctora, se me enferma todos los meses del año. Los 12 meses estoy dándole antibiótico, o los 11 meses, o cada 2 semanas el niño está enfermo, está con fiebre, está con tos, o sea, todos esos cuadros nos hacen pensar que ya el tratamiento médico está quedando insuficiente y ya tenemos que pensar en una cirugía, ¿no? En este caso vendría a ser la amigdalectomía, ¿no? Cuando nosotros vamos a pensar en que un paciente ya es candidato, cuando un paciente es candidato para una amigdalectomía. Miren acá, chicos, cuando, en cuanto a la frecuencia, cuando en el último año que yo lo estoy viendo a este paciente, me ha hecho más de 7 episodios. O sea, miren lo seguido de estos cuadros. Cuando en los últimos 2 años me ha hecho más de 5 episodios, mayor o igual a 5 episodios. O en los últimos 3 años que lo estoy viendo este paciente, me hace 3 cuadros
Estos 3 años seguidos en los últimos. 3, 5 y 7. Esos son los números que siempre tenemos en consideración para decir que un paciente tiene esto. ¿Qué otro criterio podemos utilizar? Que en cada episodio haya tenido estos cuadros: fiebre, adenopatías, exudado, que son esas placas blancas, y que el cultivo sea positivo para estreptococo beta hemolítico grupo A, ¿sí? Entonces, cada episodio que haya tenido por lo menos uno de estos, estoy pensando que es criterio para una amigdalectomía. Tratamiento: antibiótico adecuado administrado a dosis convencional en los episodios probados o en sospecha de infección por estreptococo. Y confirmado, confirmación clínica de cada episodio con las características clínicas mencionadas. Observación de 2 episodios subsecuentes con patrón y frecuencia consistente a la historia clínica inicial, ¿sí? Entonces, más o menos grabemos estos números, grabemos estas características, chicos, porque a veces es lo que más van a ver, la patología que ustedes más van a tratar, más van a ver como médicos generales cuando se vayan a su serum, van a ser las faringitis, las faringoamigdalitis, las amigdalitis virales, bacterianas. Ahí ustedes van a estar solitos frente a su paciente con su recetario, con su sello y con la disquisición en la cabeza si dar o no dar antibiótico en ese momento al paciente, ¿sí? ¿Qué otra patología me puede dar dolor faríngeo? ¿No? Me puede dar dolor faríngeo, por ejemplo, una alergia nasal que inicia ocasionándome congestión nasal, ¿no? Congestión nasal, rinorrea, congestión nasal, rinorrea, y eso ocasiona que yo comience a respirar por la boca y eso me provoque dolor, ¿no? Irritantes físicos, químicos, tensión muscular, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que todo el día están hablando, por ejemplo, los abogados, cuando hacen sus litigios, abogados litigantes, sus audiencias, pueden pasarse 2, 3 horas sustentando sus casos, ¿no? Entonces, en esas situaciones, ellos están teniendo mucha tensión de la parte muscular, ¿no? Y el paciente, y no es que tengan una faringitis aguda, viral ni bacteriana, sino es producto de el mucho esfuerzo vocal que están haciendo. Abogados, comerciantes, profesores, por ejemplo. ¿Quiénes más? Cantantes también, cuando no tienen no impostan bien la voz como deberían. Otra causa, sobre todo de dolor faríngeo crónico, chicos, y que no deben de confundir con una infección, es el reflujo laringofaríngeo. ¿Qué tiene que...? Eso ya me imagino que lo deben de haber tratado en la parte de lo que es laringe, ¿no? Puede ocasionar carraspeo, puede ocasionar disfonía, puede ocasionar globus faríngeo, que es la sensación como que hubiera algo en la garganta que está ahí obstruyendo, y el dolor faríngeo crónico. Y no es una infección, chicos, ¿eh? Es una inflamación. Esta inflamación es producto del contenido digestivo, regresa hacia la garganta y provoca esta inflamación. Entonces, tenemos que llegar a ese diagnóstico a través de una endoscopía. Tumoraciones, tumores, por ejemplo, miren esto. Un cáncer de amígdala, un linfoma, una tumoración que esté asentándose ahí en el paladar, en la misma amígdala palatina, ¿puede ocasionar dolor? Sí. Y esto puede ocasionar que el paciente no tenga ganas de comer adecuadamente, tenga mucha disfagia. Y aquí quería ponerles esta imagen porque también lo van a ver en su práctica clínica, son los tonsilolitos.
Los tonsilolitos, como su nombre lo dice, son como unas formaciones de ese sarro que nosotros tenemos en la boca, de una mezcla de los detritus que quedan de los alimentos junto con glóbulos blancos y todo el tejido que se va acumulando en las criptas, se acumula, se va acumulando hasta que se forma como una piedrita, ¿no? Y el paciente manifiesta que de un momento a otro siente como unos arrocitos, así lo van a escuchar que se lo dice, son como unos arrocitos blancos, amarillentos, que tienen mal olor, tienen olor a putrefacto. Entonces, esto va a generar en los pacientes el problema que es la halitosis, ¿ya? Ahora, algunos pacientes se lo extraen ellos mismos, ¿ah? Con los hisopos, con algunos palitos que tengan ahí, comienzan a extraerse estas tonsilolitos, pero al paso del tiempo, como ustedes ven, acá tienen sus criptas, nuevamente se puede volver a formar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que educar a los pacientes, ¿no? Pueden hacerse gárgaras, pueden hacerse colutorios con algunos enjuagues antisépticos para movilizar esos tonsilolitos, ¿no? Hay una terapia que se llama la criptolisis, ¿no? Que una vez que se extraen estos tonsilolitos, se pueden cerrar esas criptas mediante como una electrocauterización, pero superficial, para que no se vuelvan a estar acumulando frecuentemente esto, ¿no? Pero es un hallazgo. Cuando ustedes encuentren esto, no necesariamente tienen que darle antibiótico, porque son estas formaciones, pues son como que hubiera estado colonizando, ¿no? El paciente muchas veces no manifiesta dolor, ¿ah? No necesariamente tiene dolor. Lo que siente es el mal olor y lo que siente es que él mismo se ve en el espejo, que hay una formación blanca que se está acumulando ahí y está aumentando de tamaño poco a poco. Muy bien, entonces ya el día de ayer habíamos hablado de la hipertrofia adenoidea, ¿no? Recordemos que también la hipertrofia amigdaliana es una de las causas por la que los niños pueden manifestar lo que son los ronquidos, ¿no es cierto? Acá vamos a ponerlo. Ay, perdón. Ya está. Entonces, esta hipertrofia amigdalina, ¿qué clínica me va a dar en los pacientes? Los pacientes van a manifestar frecuentemente, los niños sobre todo, que van a tener ronquidos, van a ronquido nocturno, ¿no? Y no es ese ronquido que de repente aparece de 3 a 5 días cada vez que hay un resfrío, no. Es un ronquido crónico, ¿no? Que dura más de 3 días durante las noches, más de 3 noches seguidas. ¿Qué otra síntoma o clínica me puede dar esta hipertrofia amigdaliana? Dificultad para pasar alimentos, ¿sí? O lo que se conoce como la apnea obstructiva del sueño, ¿no? Hay ronquido, pausas para respirar, ahogos, ¿no? ¿Cuál vendría a ser el tratamiento? Sobre todo si hay una obstrucción, es la amigdalectomía. La amigdalectomía se trata de la exéresis, vamos a respetar nuestros pilares, el pilar anterior, que es el palatogloso, y el pilar posterior, que es el músculo palatofaringio, y solamente vamos a retirar el tejido linfoide, la amígdala palatina. No vamos a retirar más. Tenemos que ser muy cuidadosos de respetar ello, porque recuerden que para la deglución, para la fonación, los músculos pilares anteriores y posteriores son muy importantes. Indicaciones para retirar esta hipertrofia amigdalina, también la sospecha que hubiera una tumoración, ¿no? Si ustedes ven que esto es asimétrico, o sea, por decir, si este niño o si fuera un adulto, tiene una amígdala de este tamaño
y la otra es normal, es chiquita, ajá. Hay un incremento del tamaño unilateral, entonces tendríamos que estar pensando en extraerla y ponerla a estudiar en anatomía patológica, ¿sí? El anatomopatólogo va a ver si hay algunas células que están siendo un poco atípicas, si está teniendo algún componente tumoral y dar la mayor recomendación de acuerdo al estirpe que encuentre, si el tratamiento debería ser ahí nomás quirúrgico o simplemente se trató de una hipertrofia de un solo lado, ¿no? ¿Qué otra indicación tiene cuando hay apnea obstructiva del sueño? ¿No? Esta hipertrofia amigdalina. Ahí es cuando se retira. Cuando hay infecciones y ya dijimos los criterios para considerar cada episodio. Los criterios de Centor, los criterios de Paradise, ya para pensar en una amigdalectomía, ¿no? Amigdalitis crónica o algunas complicaciones de la amigdalitis. Por ejemplo, un absceso periamigdalino. O sea, paciente que me hace una amigdalitis y me hace un absceso periamigdalino, ajá, primero apago el fuego de esa infección aguda que está teniendo en ese momento el paciente, pero mi segundo paso tiene que ser proponerle al paciente que se haga una cirugía porque un absceso es una condición muy delicada, ¿no? Recuerden que todas las fascias cervicales que tenemos a este nivel se comunican pues con nuestro mediastino y el corazón también está ahí cerca, pues es una zona donde tenemos muchos componentes vasculares, músculos que fácilmente se pueden comprometer ante una infección faríngea, ¿ya? ¿Qué contraindica? ¿Cuándo estaríamos pensando que no vamos a realizar una amigdalectomía? Por ejemplo, pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Pacientes que tengan enfermedades sistémicas importantes. En esos pacientes, por ejemplo, en la diabetes, ¿no? Estamos pensando que por la dificultad que a veces hay en la cicatrización que tienen estos pacientes diabéticos o con otra patología debemos de evitar que retiremos las amígdalas. Muy bien, entonces las amigdalitis, ya habíamos hablado de algunas faringitis, ahora hablando de algunas amigdalitis, igual que las faringitis, pues pueden ser propensas de infecciones virales o pueden ser propensas de infecciones bacterianas, ¿sí? Dentro de las virales, igual que las faringitis, adenovirus, rinovirus. De hecho, chicos, de lejos, las virales son las causas más frecuentes que las bacterianas, ¿ya? Entonces, digamos que el grueso de los pacientes van a ser virales y su manejo pues va a ser sintomático, analgésicos, antipiréticos, mientras no veamos exudados, ¿no es cierto? Pero miren, si ya vamos a ver exudados, eritematopuláceos, ya tenemos que pensar en bacteriana. Eritematopuláceo, ¿cómo es? Como este caso, como este, ¿no? Que ya hay placas, que ya hay exudados a ese nivel. O incluso hay amigdalitis necróticas, ulceradas, donde hay úlceras, hay superficiales y hay úlceras profundas, ¿no? Entonces ahí están otro tipo de clasificación de las amigdalitis. Y yo les había estado hablando del absceso periamigdalino, ¿no es cierto? Este absceso, vamos a tener que nuestra amígdala, ¿se acuerdan cómo las teníamos? Tiene su pilar anterior, acá está un poquito ya deformado por la enfermedad, pero aquí está el límite, el pilar anterior y la amígdala y el pilar posterior. Esto, ojo chicos, ha sido pregunta de examen. Pregunta de examen del ENAM, de salud, residentado médico. Cada vez que han podido lo han preguntado. ¿Y qué preguntan? Preguntan la clínica. ¿Cómo viene este paciente cuando tiene un absceso periamigdalino? A ver, ¿cómo se imaginan que viene un paciente con un absceso periamigdalino? A ver, los escucho, los leo. Mucho dolor.
Mucho dolor, perfecto. Dolor faríngeo. A ver, otro compañero más que quiera participar o compañera. Con dificultad para tragar. Dificultad para pasar alimentos, tiene disfagia. Perfecto, están yendo muy bien. ¿Qué otro síntoma creen que puede tener este paciente? Y me estoy deteniendo en esta diapositiva porque es muy preguntada, muy rentable, como se dice en los exámenes que se dan en medicina. Doc, no sé si por tener un absceso pueda estar haciendo fiebre el paciente también. Fiebre, perfecto. Va a ser fiebre. Fiebre, dolor faríngeo, disfagia. A También ver, imposibilidad para hablar. también no va a poder hablar. ¿Se acuerdan que me mencionó una de sus compañeras un signo que era que no podía abrir la boca? Había contractura a nivel El de la... trismus. El trismus. Hacen trismus. ¿Y cómo se llama ese síntoma o signo? Donde el paciente, como no puede deglutir, porque hay mucho dolor, comienza a caer la saliva por aquí adelante. Cialorrea. 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 Entonces, así va a venir nuestro paciente con absceso periamigdalino. ¿Ya? ¿Qué otra cosa he visto más? Hay mal olor. Esa secreción que el paciente tiene a nivel faríngeo tiene un muy mal olor. Ya, así los he visto. Y tienen mal estado general, ¿no? El paciente está así bien comprometida su estado general con una facies dolorosa, terrible, porque no puede deglutir, no puede pasar. Entonces, cuando lo examinamos, que a veces a duras penas se puede revisar, porque el paciente no puede abrir la boca, entonces encontramos un aumento de volumen, ¿no? Aumento de volumen en esta zona del paladar blando, aumentado, aumento de volumen. Miren la úvula hacia dónde se ha ido, hacia el lado contralateral. Se rechaza este lado. Este es el lado sano y este es el lado enfermo. La úvula se va hacia el otro lado. ¿Qué más? Hay aumento de volumen aquí también. ¿Ya? Ese es en el examen físico. Manejo. ¿Cómo vamos a manejar a este paciente? Tenemos que absceso. El absceso diagnosticado es un absceso drenado, chicos. Aquí quedar antibiótico, amoxicilina, va a quedar muy corto. Lo que hay que hacer es hacer un corte a este nivel. Aquí lo presento en esta imagen que está aquí al costadito. Podemos intentar de dos formas. La primera es hacer una punción aspiración, sitio de aspiración, aquí, y tratar de aspirar con una aguja gruesa este absceso que está aquí, con una jeringa de 20 gruesa y una aguja rosada gruesa. Si vemos que no podemos, ¿no? Porque es mucha la inflamación o no está tan coleccionado, lo otro es hacer una incisión. Hacemos un corte a este nivel. Al cortar, ahí va a comenzar a salir toda la secreción del absceso periamigdalino, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque eso hay que hacerlo. A veces podemos poner un poquito de anestesia, lidocaína con epinefrina, un poquito submucoso para que no le duela tanto, porque al final se va a hacer un corte así, y eso va a quedar así abierto y van a ver que cuando sale, el alivio que siente el paciente, la fiebre cae, el antibiótico que ustedes están dando va a comenzar a surgir efecto. Entonces, todas esas cosas va a sentir el paciente, ¿ya? Entonces, acuérdense de este absceso periamigdalino que puede darse. Muy bien, y un grado ya un poco más severo,
también, pero ya no de origen amigdalino, sino ya de un origen, por ejemplo, odontogénico, ¿no? Alguna pieza dentaria, algunas de las raíces que tienen estas piezas a veces pueden ser muy colindantes, muy vecinas de los músculos que forman el piso de la boca, y cuando son muy colindantes, cualquier infección periapical que se dé a nivel de estas piezas dentarias, rápidamente, chicos, va a comenzar a difundir. Y miren, a nivel del espacio sublingual, puede comenzar a juntarse toda la pus, la secreción. A nivel del espacio submaxilar, también o sea, por los dos lados, por arriba y por abajo. Ya se imaginan cómo estará el paciente, ¿no? También tiene dificultad para pasar los alimentos. Dentro de los gérmenes que van a provocar esta angina de Ludwig, que así se llama, tenemos al Streptococo, al Actinomyces, Prevotella, Fusobacterium, ¿no? Staphylococcus, que son de los que generalmente están ocasionando estos abscesos a nivel dentario, ¿no? Son de los gérmenes que están ahí. El paciente, pues, muy parecido a lo que es el absceso periamigdalino, va a tener mal estado general, ¿no? Miren, está comprometiendo la vía aérea incluso, está con fiebre por esta colección que tiene aquí, va a haber tumefacción submandibular, está hinchado esta zona, tumefacción sublingual, aquí también se encuentra hinchado, hay dolor a nivel de la boca, trismus también por la irritación que se producen en los músculos que van a llegar acá a la articulación temporomandibular, falta de la movilidad lingual, obviamente, porque esta secreción purulenta está justo en la base de la lengua y hay imposibilidad de sacar la lengua hacia afuera y dificultad para pasar alimentos, ¿no? Entonces el manejo aquí es con antibiótico terapia, con drenaje, hay que drenar esta secreción que hay a nivel sublingual y submaxilar, ¿sí? Hay que drenar adecuadamente, respetando siempre los componentes vasculares, las arterias. Acuérdense pues que a nivel de la base de la lengua, se acuerda que habíamos visto la vena lingual, la arteria lingual, el nervio. Entonces debemos de guiarnos muy bien de la anatomía de esta estructura para hacer una incisión tal que comience a salir solamente la secreción purulenta, ¿no? Y no dañar ningún vaso sanguíneo que está también atravesando por ahí. Si no lo tratamos, puede ser mortal, chicos, ¿sí? Porque puede obstruir la vía aérea y ocasionar incluso una mediastinitis a este nivel en los pacientes, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Tengan muy en cuenta cuando son enfermedades infecciosas, cuando son enfermedades tumorales, cuando son dentro de las infecciosas las virales, las bacterianas, ¿no? Que son de las más frecuentes. Y de ahí, poco a poco es entrenamiento nada más, es práctica, que ustedes ya van a comenzar a identificar todas estas patologías. Muy bien, entonces esto ya es para Doctora, nuestro... una pregunta. Sí, Este también puede ser conocido como ránula. ¿Es algo parecido o no? ya, no es como la ránula. La ránula No. es una alteración congénita que aparece, no es de etiología infecciosa. Y aparte es más chiquita, esta no tiene un aumento tanto a nivel de submandibular, sublingual, no. La ránula generalmente la observamos pues debajo de la lengua en la parte del maxilar inferior,
es donde más se ve, ¿no? Pero no aumenta de tamaño, o sea, ustedes no verían así a un paciente que tiene una ránula, ¿no? Ya, gracias. ¿Mm? Sí, este paciente pues está febril, acuérdense, está con mal estado general, está con dificultad para pasar los alimentos, eso básicamente. Muy bien, y de toda esta clase, lo más preguntado es el absceso periamigdalino, ¿no? Lo que debe de quedar para ustedes. Y lo otro es diferenciar las etiologías virales, cómo se ve una faringe en causa viral y cómo se ve unas amígdalas cuando la etiología es bacteriana, ¿no? Muy bien. Entonces, eso sería todo con nosotros, chicos. De aquí ya el día lunes vamos a continuar nuestra última clase, ¿no? ¿Cuándo es su examen de otorrino? Todavía no hay fecha, doctora. Ah, ya. Pero terminando cada segmento están haciendo el examen, ¿no? No, es que Ah, estamos un poco diferentes. Nosotros estamos en 5º año, pero estamos recuperando clases de 4º año en prácticas. Entonces estamos un poco mezclados. ya. Sí, y por eso también no, a veces las personas no ingresan porque algunos están en prácticas, están en hospital y esto estamos recuperando cosas de 4º año y la teoría de 5º año, entonces por eso. Ah, ya entendí. O sea, todavía no están llevando práctica de quinto, están llevando práctica de cuarto. Exacto. Ujú. Ah, ya. Bueno, sí es para que no se vean perjudicados por el tema de la pandemia. Traten de organizarse nomás lo mejor posible para sacar el mejor provecho, ¿no? Porque hay en otras universidades sí, o sea, ya se ha dado como por dictado, ¿no? No hubo práctica y ahí nomás quedó. Entonces, si la universidad les está dando esa posibilidad, también está bien, solamente que hay que organizarse para no perderse entre la teoría de un año y la práctica del otro año, ¿no? Sí, sí es, esto es lo difícil. Ahí estamos intentando, Ah, ya está pero bien. no está fácil. Sí, no, me imagino que no. Muy bien, chicos, entonces nos estamos viendo el día lunes. Cuídense mucho y que tengan buen fin de semana. Gracias, Doctora. 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 Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Cuídense.